absoluto. Entonces, el primer chivo que tenía que hacer para el primer problema, si el valor absoluto de x es menor o igual a 3, ¿qué significa esto en términos de intervalos? ¿Es de menos 3 a 3? Sí, entonces esto era lo primero. Si tachaban este valor absoluto y lo cambiaban con de menos 3 a 3, entonces ya la gráfica les iba a facilitar un montón este problema. Por entonces lo que vamos a tener es que una primera parte de menos 9 a menos 3, luego de menos 3 a 3 graficamos menos 2x, y después pasado de 3 graficamos una función constante que es igual. Sí, miremos aquí, digamos, por ejemplo, lo que vamos a tener en esta gráfica son 3 rectas horizontales. Entonces ahorita grafiquemos un poco. Yo creo que esto no me va a quedar. Está bien. Entonces comencemos con esta primera parte. Cuando x es igual a menos 9, el valor de esta función es igual a 0, pero la gran pregunta es, ¿incluyo el punto menos 9,0 o lo dejo en blanco? Sí, dejémoslo en blanco. Entonces aquí es el punto menos 9,0. Luego aquí vamos subiendo y eventualmente en menos 3 el valor de esta... Sí, es un 6 positivo. Entonces aquí vamos a tener como un 6 positivo como en menos 3. Entonces este punto también lo voy a dejar en blanco porque aquí el valor de la función no es igual a menos 6. Pero luego vamos a tener... es 6, sí. Porque al final lo vamos a llenar y ahorita van a ver por qué. Digamos, la primera parte es solo este segmento de línea recta. Pero aquí tenemos la fortuna que el valor de la segunda función cuando x es igual a menos 3 resulta también ser 6. Entonces este al final se rellena. ¿Sí? Yo tuve ahí como que complicación de alguna manera. Pensé que x se refería a que igual el valor iba a ser era el valor positivo y que por eso estaba escrito en no. Lo que hice es de que en lugar de ponerlo positivo Sí, yo vi que varios de ustedes omitieron esta parte de la gráfica. O sea, yo la hice invertida porque pensé que como era solo... No sé si me explico. Sí, yo detecté ese problema con varios, sí. Sí, aquí la idea es que cuando estoy diciendo que el valor absoluto de x es menor que o igual que 3, que en realidad x está entre menos 3 y 3. Bueno, hay siempre crédito parcial por pedazos de la gráfica, porque obviamente el primer pedazo tiene... O sea, no es que estos sean 0,30 puntos. Sí, eso me di cuenta y por eso es que estoy sorprendido que en este problema les voy a identificar este como el punto menos 3,6 y este sería el punto 3, menos 6. Y ya luego ya en menos 6 solo grafico esta recta horizontal. Y esta es entonces esta es la gráfica. Ahora, ¿cuál es el dominio y rango de la función? Sí, de menos 9 hasta infinito sin incluir el menos 9. Y luego el rango podría ser un problema muy complicado si no graficábamos la función. El 6 menos 6 sí se incluye, sí. Y el 6 también se incluiría. Sí, yo creo que si les falta algún pedazo de la gráfica, tal vez son como unos 20 puntos. Bueno, ahí no son va a ser una porción, o sea, hay crédito parcial, obviamente, porque digamos, obviamente el que sí puso de menos infinito a infinito, ahí sí no habrían muchos puntos. Entonces vámonos con el siguiente problema, que vi que aquí hay unas cosas que tenemos que tratar. La primera es cómo encontramos esta función h. Esta función h es igual a f evaluado en g y luego g evaluado en h.
Entonces esto lo tenemos que hacer un poco en orden. Entonces primero evalúo f y después f lo evalúo en g, pero ahora h lo cambio por x menos 5. Entonces escribamos x menos 5. Y luego evaluemos g en x menos 5. Entonces aquí sería x menos 5 al cubo. Y todos estos pasos no es necesario que los hagan, pero lo que pasa es que estoy indicando aquí, estoy tratando de explicar aquí cómo se hace una composición. Todavía el menos no lo tenemos aquí. Ahora, como f es simplemente la función menos x, en mi resultado final multiplico todo esto por menos 1. Muy bien. Entonces aquí, yo creo que este problema sí todos lo tuvieron, el menos x al menos 5 al cubo. Entonces aquí sí hay 10 puntos. Ahora lo interesante es la gráfica de esta función. Al principio cuando graficaban ustedes cómo se cambia x con menos x y x con x a la menos 5, ahí como que les estamos dando una idea. Bueno, tengo que hacer primero un desplazamiento a la derecha de 5 unidades y luego tengo que reflejar respecto al eje x esta función. Entonces la idea es que la función esencial aquí es la función x al cubo. Entonces vamos a empezar con x al cubo y vamos a ir modificando x al cubo. Y ahorita solo voy a indicar esto como una sombra. Y aquí vamos a dar suficiente espacio para ir viendo cómo se va desplazando la gráfica. Entonces la gráfica de x al cubo es esta. Pero es que esta es la primera, es que aquí solo estoy explicando. Entonces, ¿qué ocurre con x menos 5 al cubo? Lo desplazamos a la derecha 5 unidades, entonces el punto 0,0 ahora va a ser el punto 5,0. Entonces esta gráfica la seguimos manteniendo. No, pero sí tenían que explicar de que esta era se desplaza 5 unidades en un primer paso, se desplaza 5 unidades a la derecha. Y luego, en la respuesta final, sí tenemos que reflejar esta gráfica respecto al eje X porque tenemos aquí un menos 1. Ahora, algo que les voy a permitir a ustedes, si es un punto, digamos, que es para discutir, esta gráfica en realidad sí está intersectando el eje Y, pero sí, pero entonces como es un valor muy alto, no es necesario que hayan hecho esta intersección, pero estaría como hasta aquí arriba. Entonces, si solo observo esta primera parte aquí, esto es más que correcto. Yo creo que incluso lo que podemos hacer es lo siguiente. ¿Quién de ustedes encontró un intercepto en el eje Y en 0,125? Entonces ustedes dos pues les podemos dar ahí unos puntos extra, Mónica. Pero es una parte del problema. Bueno, es que si él quiso complicarse la existencia, que se la complique. Sí, pero es una recompensa, digamos, porque entonces esta es nuestra gráfica de h de x. Estas sí valen algunos puntillos, pero no sé cuánto. Pero sí pusiste estas dos gráficas. Bueno, las dos gráficas como que dicen un poco la idea, entonces ahí Mónica va a ver, digamos, qué hacer al respecto, pero vi que varios de ustedes tuvieron esto, entonces obviamente, pero vi que otros desplazaron esta gráfica a la izquierda, eso sería con un x más 5 al cubo. Entonces lo último, y esta es una pregunta que sí tenemos que tener un cuidado, ¿es esta función par, impar o ninguna? Ninguna, ¿por qué es ninguna? Miremos la gráfica. Sí. Sí.
Sí, Hay ninguna. Y si puse que se dan dos diferentes sectores y una vía para arriba y una para abajo, Va a abrir para arriba y para abajo. Ahora lo que vi es que varios de ustedes evaluaron h de menos x y eso es válido. Digamos, pueden encontrar, digamos, también esto algebraicamente. H de menos x es igual a menos x menos 5 al cubo. Entonces la pregunta que les tengo a ustedes, ¿es esta función igual a h de x? No. ¿Y es esta función igual a menos h evaluado en x? Tampoco, porque aquí solo tendríamos un signo más. Y digamos, aquí pueden factorizar el 5 más, pero entonces lo que van a tener adentro va a ser x más 5 en vez de x menos 5. Entonces, como esta tampoco no es igual a ninguna de estas, esta función no es par ni impar por esta misma razón. Entonces pueden usar el argumento gráfico o pueden usar el argumento algebraico. Posiblemente varios de ustedes pusieron que la función es impar. ¿Sí? Yo como lo hice fue distinto, o sea, yo lo que me imaginé fue ya la función como le damos aquí y dije, bueno, si es par, es que yo le dé vuelta así. Y como las x no dan match, entonces no es está bien, sí, está bien. Sí. Y después la reflejé así, y como prácticamente si hubiera sido impar, hubiera tenido que verse distinta. O sea, Sí. se hubiera visto como al inicio. Sí. Y entonces dije, como no se mira esto, no es ninguna. Ajá, sí, está bien. Está bien todo esto. Muy bien. Entonces ahí te voy a presentar el resto de la clase, que es una función 1 a 1. Este examen me gustó mucho. Y la verdad, digamos, sí. Ya el otro, el de la primera clase, ya se subió. Entonces todo lo que vamos a ver más que todo son funciones 1 a 1. Entonces vamos a ver qué es una función 1 a 1 y también, digamos, qué motivación tenemos realmente para encontrar funciones inversas. Entonces solo déjenme encontrar aquí algo, pero aquí tengo un montón de documentos. Uy, aquí tengo. Entonces hoy voy a presentar qué son funciones 1 a 1 y el día jueves vamos a ver las funciones inversas, cómo encontrarlas algebraicamente y algunos cuantos problemas. Entonces digamos ahorita por qué estoy tan interesado en el tema de función 1 a 1. Una motivación para el tema de la inversa y también para el tema de las funciones 1 a 1 es que al final, digamos, en cálculo, en matemáticas, tenemos que resolver ecuaciones. Entonces ahí te tengo que resolver esta ecuación. F de x es igual a A. Entonces digamos, ¿cómo podemos resolver esta ecuación? Tendríamos que despejar para x. Entonces, ¿qué significa despejar para x? Despejar para x significa conocer la función inversa, la función f, para que pueda despejar para x. Entonces aquí lo que voy a poner es que si conocemos la función inversa de f, denotada como f a la menos 1, lo que vamos a hacer es que al despejar x, en realidad lo que estamos aplicando es una función inversa en ambos lados de la ecuación. Entonces sí, ahorita todavía no sabemos mucho la definición, pero más que todo va a ser para una función 1 a 1, la función inversa va a cancelar a la función original. Entonces la idea es que si esta es la inversa, al despejar para x se cancelarían f y f inversa, y luego tendría que la solución de mi problema es igual a evaluar el número a en esta nueva función inversa. Y
Hay muchos puntos de vista acá, digamos. Generalmente cuando uno resuelve ecuaciones, la ecuación que uno está buscando, la solución que uno está buscando más es la solución única. Entonces, si la solución no es única, como que eso no sería una igualdad con dos elementos. ¿Qué puede ocurrir? Puede ocurrir que esta ecuación tenga dos o más soluciones. Pero la idea en varios problemas, en los problemas inversos, es que uno ya sabe como que qué ocurrió, pero uno quiere predecir, bueno, qué produjo ese fenómeno. Entonces uno solo quiere tener una explicación. Entonces el tener una explicación está vinculado a que la solución sea única. Si al final hay dos explicaciones, entonces uno no está respondiendo al problema, uno está diciendo, bueno, ahí pueden haber dos o tres casos posibles que nos den este valor. Entonces si tienen dos o tres casos posibles, tienen que seguir haciendo más análisis para que al final tengan una solución única. Entonces matemáticamente esta solución va a ser única solo si esta función tiene una inversa. Entonces lo que vamos a ver ahorita es que no todas las funciones van a tener una inversa, porque no van a tener una solución única para esta ecuación. Y este es un problema sumamente sencillo, pero es bastante ilustrativo. Digamos, por ejemplo, quiero resolver esta ecuación. Cuando x a la cuarta es igual a 16. Entonces, ¿cuáles serían las soluciones de esta ecuación? Lo que estoy haciendo es, estoy como que evaluando esto a la 1/4. Entonces esta función potencia 1 a la 1/4 se podría pensar como una inversa. Pero, 2, sí, pero también es menos 2. Sí, no es 1 a 1, pero y para hacerlo todavía, para discutir más, aquí lo que vamos a encontrar es que sí hay una solución, pero esta solución no es única, hay en realidad dos soluciones. O para ponerlos en términos negativos, no hay solución única. Entonces con este problema tenemos una gran dificultad, porque si estamos modelando algo con una función x a la cuarta y luego nos dicen, sí, el valor que obtuvimos al final es 64, entonces no sabemos si ese 60, bueno, vamos a decir 16, no vamos a saber si ese 16 fue porque teníamos menos 2 o teníamos 2. Entonces en algún momento, para escoger entre alguna de las dos respuestas, uno puede decir, bueno, yo creo que tal vez la respuesta es 2 porque si esto es una cantidad física como una distancia, o si es una cantidad económica como un nivel de producción, no hay cantidades negativas y ahí tendríamos una solución única, pero es solo porque estamos como que restringiendo el dominio de la función. Entonces aquí lo que vamos a ver es que cómo podemos empezar a visualizar qué tipo de funciones no van a tener inversa. Lo que podemos hacer es que, ¿por qué no graficamos f de x es igual a x a la cuarta, siempre indicando estos dos puntos, menos 2,16 y 2,16. Entonces la idea y lo ideal de un problema inverso es que cada valor de y tenga diferente valor de x. Si dos valores de x están compartiendo dos valores el mismo valor de y, no vamos a poder resolver el problema inverso. Y nuestra solución va a ser, bueno, hay dos o tres casos posibles. Entonces aquí observen que la gráfica de esta función es esta, 2,16 y menos 2,16. Y solo con este ejemplo sencillo ya podemos ver de que gráficamente una función que va a tener una inversa no puede repetir valores en y. Entonces, esta gráfica que estoy graficando aquí va a corresponder a la gráfica de una función que no va a ser 1 a 1. Entonces, aquí necesito escribir una primera condición. Para que una función tenga una inversa, cada valor de x debe tener un valor distinto de f de x.
Entonces, esto motiva esta definición de las funciones que son 1 a 1. Y aquí podemos ver por qué queremos esto, porque como esta tiene que ser una función, no nos puede dar dos valores. Si nos da dos valores, ya deja de ser función. La podemos llamar inversa, pero no función inversa, tal vez la relación inversa, pero eso ya es. Nos estamos inventando algunos términos. O sea que la función va a tener que ser impar, porque si es par, siempre va a ser. Esa es buena pregunta. Yo creo que vamos a motivar ahí, después de presentar esta definición, vamos a hacer esos ejemplos. Una función par, que es así a pura fuerza, no tiene inversa, pero van a haber algunas funciones impares que no van a tener inversas, y otras funciones que no son impares, pero esas sí van a tener inversas. Entonces, es bueno aclarar esa diferencia. Entonces, ahorita voy a definir una función 1 a 1. Y como hay unos ejemplos interesantes, voy a escribir la definición solo en palabras. Porque ya me hicieron una pregunta muy inquietante. Una función 1 a 1 nunca toma el mismo valor funcional. Dos veces. Matemáticamente lo que estamos diciendo es que si tenemos dos elementos del dominio, entonces estos elementos a pura fuerza tienen que tener diferentes valores funcionales. El único problema que matemáticamente, si queremos demostrar que esta función es 1 a 1, tenemos que agarrar cada elemento del dominio, compararlo con otro elemento e ir verificando que estos valores funcionales sean diferentes. Entonces esto es sumamente difícil de hacer matemáticamente, comprobar que una función es 1 a 1. Lo que no es tan difícil es que cuando una función no va a ser 1 a 1, tenemos como que negar este enunciado. Entonces en una función 1 a 1, o en una función que no es 1 a 1, dos valores, existen algunos. Vamos a escribir esto un poquito mejor. Existen algunos elementos, así existen algunos números X del dominio que tienen el mismo valor funcional. Entonces aquí que estoy diciendo con no es 1 a 1, digo, bueno, todavía tengo dos números diferentes, pero luego cuando los evalúe puede que tengan el mismo valor funcional. Entonces lo interesante es que 1 a 1 tiene esta definición donde negamos todo. Diferentes números en X tienen diferentes valores funcionales. La que no es 1 a 1 sería esta. Dos números diferentes tienen el mismo valor funcional. Entonces, digamos, gráficamente, ¿cómo podemos distinguir que una función va a ser 1 a 1 o no va a ser 1 a 1? Hay una prueba que se llama la prueba de la recta horizontal. Es la vertical, pero va a ser invertida. Sí, la de la vertical se utiliza para distinguir entre funciones y relaciones. Y esta para ver si es 1 a 1. Ajá. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que antes de escribir la prueba de la horizontal con dibujitos, en palabras, voy a hacer del dibujo de 3 curvas. Entonces tengo una primera curva que es como una especie de parábola. Tengo una segunda curva que... Sí, vamos a subir un poco más. Que esta va a ser como una función impar, no... Y luego hay una tercera gráfica vamos a graficar esta como parábola. Entonces la pregunta es ¿cómo la prueba de la horizontal nos permite distinguir entre función 1 a 1 y función que no es 1 a 1? Aquí tenemos bien.
Entonces, observen qué pasa con una función que no es 1 a 1. Encuentro dos elementos diferentes del dominio, digamos por ejemplo x1. Bueno, este voy a llamarlo x2 y a este voy a llamarlo x1. Y luego resulta que estos dos números tienen el mismo valor funcional. Y digamos esto como se puede ver gráficamente. Trazo una recta horizontal en cualquier punto y observo que estoy intersectando la gráfica en más de un punto. Y no es necesario cumplirlo en todas las partes de la gráfica, solo con que encuentre dos números que tengan el mismo valor funcional es suficiente para decir que la función no es 1 a 1. Ahora, ¿cómo voy a saber dónde tirar no, o sea, no sé si me entiendes. Sí, yo sé, digamos. Que por decirle la función pudiera venir como venía así, y la nada tiene una pequeña bajón que luego va a subir. Ah, bueno, entonces la recta horizontal la trazaría cabal entre el bajón. Digamos. ¿Cómo voy a saber yo que ahí va a ser una recticidad? Ah, no importa, uno puede seleccionar cualquier recta horizontal. No es necesario trazarlas todas, digamos, aquí solo trazaría esta y yo, bueno, ya. Ahora, el que es un poco más sutil es esta, ¿ve? Esta digamos, si no toca, porque tenemos diferentes elementos y por más rectas horizontales que trace, no estoy volviendo a intersectar la gráfica. Entonces esto significa que si x1 es diferente de x2, entonces f de x1 es diferente de f de x2. Entonces esta es la gráfica de una función que es 1 a 1. Ahora una gran pregunta que les tengo a ustedes, ¿es esta una función impar o no? Sí. Y... no, porque empiezan así. Sí, no empieza en el origen. Si la moviera un poquito más sería... Si estuviera en el origen sí puede ser impar. Entonces, ajá, sí. Entonces esta no es impar. Ahora esta última, esta sería función 1 a 1 o no. Sí, para empezar no es función, porque digamos si uno usa esta prueba sin cuidado, uno podría decir, como que la recta horizontal solo está tocando la gráfica en un punto. Pero recuerden también que está la prueba de la vertical. Entonces la prueba de la vertical ya nos descarta de un solo a esta curva como la gráfica de una función. Entonces esta para empezar ni siquiera es función. Entonces como no es función, ni siquiera podemos hablar de una función 1 a 1 si no satisface la primera condición. Entonces esta prueba está diseñada solo para funciones. Y lo que nos está diciendo esta prueba en palabras es que una función es 1 a 1. Vamos a ver dónde tenía esto bien escrito. Aquí está bien. Sí y solo sí. En algún momento me gustaría que ofrecieras un curso formal de matemáticas donde solo cabal interpretamos qué significa un sí, solo sí y todas las condiciones. No existe una recta horizontal que intercepte su gráfica más de una vez. Este sí, solo sí. ¿Que tenías una pregunta, Maite? No, si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. Porque digamos, este sí, solo sí es una manera muy sintetizada de resumir este problema. Aquí observen que en realidad también estoy diciendo cuando una función no es 1 a 1. Cuando no es 1 a 1 tengo que negarlo todo. Bueno, no es 1 a 1. Si existe una recta, no tienen que existir varias. Solo con que existe una recta horizontal que intercepte su gráfica más de una vez, la función deja de ser 1 a 1. Y es algo así tan extremo como digamos en algún momento a esta función le agrego este pedacito de gráfica. Solo por este pedacito que aquí se están repitiendo los valores funcionales, la función deja de ser 1 a 1. Entonces es algo muy delicado. Entonces ahorita lo que voy a comentarles es que también hay una forma algebraica de determinar si las funciones son 1 a 1 o no. Entonces, ¿cómo se puede determinar si una función es 1 a 1 o no? Algebraicamente, tenemos que resolver la ecuación f de x es igual a un número a, donde a va a estar en el rango de f.
Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a resolver esta ecuación. De preferencia generalmente seleccionamos a es igual a 0, porque resolver f de x de 0 al final es solo encontrar los interceptos en x. Entonces resolvemos esta ecuación y vamos a tener dos casos. Si hay una única solución para todos los números del rango para esta ecuación, entonces f es una función 1 a 1. Entonces aquí no nos tiene que salir ningún más menos, o no nos tienen que salir más de dos soluciones, nos tiene que salir uno. Ahora si nos salen dos o más de una solución, incluso solo para un A, más de una solución solo para un A, o por lo menos, en realidad la frase es por lo menos, es mayor o igual que 1. Entonces esto significa que f no es 1 a 1. Entonces ahorita lo que vamos a hacer cabal unos problemas, como Andrés preguntó, digamos, qué observación, qué sucede con funciones pares o impares, como que es bueno volver a amarrar esos conceptos para distinguir entre ambos términos. Y después vamos a hacer algunos problemitas que tenemos de los que trabajé en la clase anterior. Entonces digamos, bueno, vamos a llamarlo solo un gran ejercicio. Analice si las siguientes funciones son pares, no son 1 a 1 o no. Entonces tenemos el primer problema, que lo voy a llamar como problema 1. O incluso vamos a este es más que todo un problema conceptual. Les voy a decir que aquí que f es una función par. Entonces, ¿cualquier función par va a ser 1 a 1 o no? No. Y hay varias formas como lo podemos hacer. Podemos simplemente graficar una función par. Creo que estas son como las M's de McDonald's. Y obviamente este no es el caso más general de una función par, hay una cantidad infinita de casos. Pero con que grafiquen una función par y digan, aquí la recta horizontal está intersectando la curva en más de un punto, no es 1 a 1. No es 1 a 1. Por la prueba de la horizontal. El segundo es el argumento, digamos, algebraico. Tenemos que x es diferente de menos x. Digamos, si x es igual a 1, menos 1 es el menos x. La única forma como se satisface esta igualdad es cuando x es igual a 0. Entonces estos dos son números diferentes, x y menos x. Pero ¿cuál es la definición de una función par? Que f de x es igual a f de menos x. Entonces aquí encontré dos números diferentes que tienen el mismo valor funcional. Números diferentes, mismo valor funcional. Entonces aquí simplemente cualquier función par no es 1 a 1. Muy bien. Entonces este es un ejemplo conceptual. Esta es bonita pregunta para una comprobación de lectura en Google Forms, así, o que se califique selección múltiple. Tengo este otro problema que motivado por la pregunta de Andrés. G de x. ¿Esta va a ser función 1 a 1 o no? Desde que es impar, o sea, pueden ver que esta es una función impar. G de menos x es igual a menos x al cubo más x, lo cual es igual a menos 1 por g de x. Eso se puede hacer más despacio, pero igual, digamos, esta es una función impar.
Pero ¿cuál es el problema de esta gráfica? Digamos, ahorita lo que voy a ver es que ¿cuándo es esta función igual a 0? Entonces vamos a encuentre cuando g de x es igual a 0. Entonces aquí tengo que resolver x al cubo menos x es igual a 0. ¿Qué solución o soluciones vamos a tener para esta ecuación? 1 menos 1 y 0. Entonces ¿qué problema tenemos acá? Sí. No es. Entonces aquí tenemos que esta función es 0 cuando x es igual a 0 más y menos 1, pero si fuera función 1 a 1, solo tendría que tener un solo intercepto y aquí tiene 3. Entonces solo por esto esta función no va a ser 1 a 1 a pesar de ser impar. Entonces como g de 0 es igual a g de 1, también es igual a g de menos 1, g no es 1 a 1. Ahora, todavía no tenemos todas las herramientas para graficar esta función, pero podemos hacer por lo menos un bosquejo muy rudimentario. Digamos, me pueden encontrar g de 0 y g de 1. Y posiblemente un valor intermedio. G de 0 y g de 1 ya lo tenemos. Tal vez un g de 0.5. Un g de 0.5 va a ser algo así, un número como un octavo menos un medio. Al final va a ser un número negativo. Y vamos a graficar algo como así. Este no es exactamente el vértice, pero estamos relativamente cerca. Ahora otro número que podemos encontrar es, por ejemplo, el valor de g cuando x es igual a 2. 8 menos 2 es igual a 6, entonces aquí como que vamos subiendo. Entonces pareciera que la gráfica a la derecha del eje y de esta función cúbica tiene esta forma. Ahora lo interesante es que ustedes ya me comentaron que esta es una función impar. Entonces si esta es una función impar, ¿cómo graficaría lo que está a la izquierda del eje Y? Este abismo se volvería ahora una cima. Sí, o valle, y luego esta parte que tenía valores positivos ahora tiene valores negativos. Entonces observen que esta es una función impar, pero ya cuando termine de hacer la gráfica, entonces aquí sí es crítico lo de la recta horizontal. Aquí como que tengo que seleccionarla entre estos dos, digamos, extremos o mínimos y máximos. No es 1 a 1 por la prueba de la horizontal, pero sí es función. Entonces estos son dos problemas que no están en las notas, pero que quería presentárselos a ustedes porque son sumamente, digamos, bonitos. Entonces ahorita lo que podemos hacer es empezar con el primer problema de las notas, el cual, si mal no estoy, es un x a la cuarta menos 4x al cuadrado, o yo creo que es menos 16, pero igual dejemos este. Entonces ahorita va a ser esta función 1 a 1, ¿no? Y ahora tenemos un tercer argumento incluso para saber si es 1 a 1 o no. Cualquier respuesta que pongan, que utilicen, es válida. Sí, eso. Yo creo que no, porque tiene la parábola. Sí, f es par, entonces no es 1 a 1. Y ya esto es más que suficiente. Pero mucho cuidado con este argumento, porque si en algún momento tenemos un menos 4x, ya no nos sirve el argumento de función par. ¿Pero es que función par es solo cuando tiene exponentes par? Sí, cuando solo tiene pares. Pero si necesita un impar, entonces ya no es función par. Sí. Sí, pero hay que tener cuidado, porque a veces que uno quiere irse por la respuesta rápida. La segunda respuesta es una respuesta que consiste en encontrar los interceptos con el eje X, que ese es el argumento algebraico. Entonces encuentro cuándo esta función es igual a 0 y luego vamos a encontrar varias soluciones. X al cuadrado por x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Entonces, ¿qué soluciones tenemos? X menos 4 es 0.
Y 4 menos 2, menos 2 y 2, sí. Porque tenemos que tomar la raíz cuadrada de 4. Ah, bueno, entonces tengo tres valores diferentes del dominio que tienen. Entonces esto no es 1 a 1. El último argumento que tenemos es... ¿cuál es? El gráfico. ¿Cómo haríamos la gráfica de esta función? Y esta tiene que ser una gráfica muy burda. Después en el semestre ya puede exigir una gráfica más detallada. Ahorita casi que lo único que podemos hacer es encontrar los valores en x es igual a 0, 2 y menos 2. Y posiblemente algún valor intermedio. Digamos, me gusta mucho 1 porque cuando tengo 1 el valor de esta función es menos 3. Ahora, obviamente no creo que sea la parte, el vértice de esta función va a estar alrededor de 1, pero no importa, para la gráfica está más que bien hacer esto. Otra cuestión que tal vez nos sirve de identificar es que cuando x es igual a 3, aquí voy a tener un número sumamente grande, 81, no tan grande, pero va a ser 81 menos 64, pero va a ser un número positivo. Ya solo con graficar esta parte de la función ya vemos que no es 1 a 1 porque estamos intersectando aquí la curva más de una vez con una recta horizontal. Entonces ya lo único que necesito hacer es completar esta gráfica y no le pude atinar a ninguno de estos puntos. En algún momento es mejor primero grafiquen la curva, después digan este es el punto menos 2 y este es el punto 2. Entonces claramente esta no es 1 a 1. ¿Sí? ¿Cómo fue que hizo para graficarla? Esto solo estoy especulando, aquí estoy como que conjeturando, esto es como una conjetura. Estoy diciendo, bueno, esta gráfica comienza en 0, tiene un valor donde tiene valores negativos y luego cuando lleva a 2 pasamos en 0 y luego tenemos valores positivos. Entonces digo, una forma de llenar esta gráfica es bajando y eventualmente subiendo. ¿Pero cómo sería que bajamos? Sí, le metí acá, si aquí evalué digamos f de 1 que es igual a menos 3 y evalué f de 3 que es igual a 16. Hice como que una tablita. Obviamente la mejor forma de graficar esta función es con cálculo y verificar que hay un vértice, un mínimo relativo en cierto punto. Yo creo que va a ser como la raíz cuadrada de 2. Entonces tengo el último problema que quiero presentar hoy, que es exactamente el que teníamos en el corto. Yo creo que todavía me da tiempo de hacer ese. Sí, todavía me da tiempo. Entonces, muy bien. Entonces, ¿va a ser esto una función 1 a 1? Bueno, recuérdense cuál era la gráfica que me proporcionaron. ¿Sí? Ahora aquí sí voy a exagerar el intercepto con el eje Y. Entonces sabemos que esta gráfica comienza en 5,0 y eventualmente vamos a pasar por 125. Entonces este punto es el punto 0,125. Entonces, como les decía, cuesta graficar esto. Incluso aquí observen como que estoy perdiendo un poco la simetría. Entonces, si solo graficaron esto en el corto sin interceptar el eje Y, está más que bien. Solo 2 personas hicieron este intercepto. Ahí, por ejemplo, hicimos valores, o sea, solo el 5, sí, pues eso era todo, solo poner 5,0 y tener una forma de función cúbica reflejada. Obviamente si hicieron algo, si la gráfica final de ustedes fue esto, eso está incorrecto porque no la reflejaron, y si tienen algo al del lado izquierdo del eje Y también está incorrecto. Entonces lo bonito de tener una gráfica es que observen que esto es claramente una función 1 a 1.
por la prueba de la horizontal. Ahora, algebraicamente, ¿cómo se les ocurriría encontrar que esta función es 1 a 1? Algebraicamente es más complicado, porque primero tenemos que conocer el rango de esta función. Afortunadamente esta función tiene un rango fácil. Sí, porque el rango son todos los números reales, porque no miro aquí que la función esté limitada por ningún valor y tampoco en ningún momento esta gráfica está doblando para decir, bueno, aquí hay un máximo y entonces solo nuestro rango va a estar de menos infinito al máximo. Entonces, para empezar, el rango son todos los reales. Pero entonces lo que necesito hacer algebraicamente es que tengo que resolver h de x igual a cualquier número. Entonces ahora tengo que resolver en x. Menos x a la menos 5 a la 3 es igual a a. Entonces, ¿cómo resuelvo esta ecuación? Hagámosla paso a paso. Primero tomo la raíz cúbica o primero multiplico por el signo. Sí. Y podríamos, pero lo que pasa es que vamos a tener una raíz cúbica de menos y por todo esto. Lo más fácil primero es multiplicar por el signo. Esa operación tiene prioridad. X a la 5 al cubo es igual a a. Entonces aquí solo multipliqué todo por menos a. Sí, aquí nos falta el menos a. ¿Cuál 5? El menos 1 entonces solo se cancela el signo negativo de hasta afuera. Entonces, lo siguiente que haría es que tomaría una raíz cúbica. Afortunadamente, cada número solo tiene una raíz cúbica, no tienen dos. Entonces, cuando tome una raíz cúbica, voy a tener x menos 5 es igual a la raíz cúbica de menos a. Esto se puede simplificar un poco como menos y luego por la raíz cúbica de a, pero al final es buena la respuesta. Y luego en un último paso que necesito hacer, sumar más 5 en ambos lados de la ecuación. Entonces lo único que necesito comentar aquí es que esta función, esta solución es única. Entonces, como la solución es única, h es 1 a 1. Y observen aquí que hay de bonito con este problema que estoy resolviendo. Esta técnica que estoy utilizando aquí es la técnica que vamos a utilizar para encontrar una función inversa. Y la función inversa va a tener, digamos, una propiedad bastante deseable. Digamos, si aquí, por ejemplo, esta función la escribo como, no sé, pongamos h de menos 1 de x es igual a 5 más vamos a poner un menos aquí, me gusta más el menos la raíz cúbica de x. Traten de encontrarme cuál es la composición de h con h a la menos 1 y luego cuál es la composición de h a la menos 1 con h. Digamos que es h evaluado en h de menos 1. h evaluado en h de menos 1 es igual a h evaluado en toda esta expresión, 5 menos la raíz cúbica de x. Entonces, ¿qué necesito hacer aquí? Necesito reemplazar x por 5 menos la raíz cúbica de x. Entonces aquí voy a tener menos y aquí voy a indicar cómo estoy sustituyendo x por todo esto. 5 menos la raíz cúbica de x y aquí tendría un menos 5 al cubo. Entonces observen qué pasa con el 5 y el menos 5. Desaparecen. ¿Cuál es la raíz cúbica elevada al cubo? X, y como tengo dos signos negativos, menos por menos x, obtengo que h evaluada en h de menos 1 es x. Y quieren que haga también este ejercicio o me creen que h de menos 1 en h también va a ser igual a x.
solo una pregunta, aquí nos quedó que es X porque usted cambió general. Sí, lo que... También Pero si hubiéramos hecho H menos 1 en H menos 1 también es X. También es X. Entonces este ejercicio lo pueden hacer o si quieren quedarse un minutito se los puedo hacer, no es tan difícil. Evalúo h de menos 1 en la función h, que es menos x a la menos 5 al cubo, y luego tengo que reemplazar x por toda esta expresión. Entonces aquí solo necesito tener un poco de orden. Entonces tengo que esto es igual a 5 menos la raíz cúbica, y ahora esta raíz cúbica se va a volver bien grande. Entonces aquí tengo menos. Y la función inversa, cuando hay asíntotas, también nos sirve para encontrar las asíntotas horizontales. Sí, también. Entonces ahorita ¿qué está sucediendo? Los signos menos los puedo cancelar entre sí. ¿Y cuál es la raíz cúbica de una función al cubo? La función. Sí, es la función original. Entonces aquí, digamos, tengo varias simplificaciones que voy haciendo poco a poco. Aquí me faltó el cubo. Entonces el cubo y la raíz cúbica se cancelan. 5 más x menos 5. Y luego otra vez obtengo x. Entonces esto que estoy escribiendo aquí de que h en h de menos 1 de x es igual a x. Y h de menos 1 evaluado en h de x es la forma como vamos a definir la inversa de una función. ¿Sí? Vamos a... Esta propiedad la vamos a retomar, pero es que siempre es bien bonito que hagamos esta evaluación y ya luego cuando les digo, si esta función es una inversa, se tienen que cancelar entre sí. Y ahí dicen, sí, como que tiene sentido porque ya hice este problemita. Entonces, encontrar una inversa al final es simplemente, si les doy y es igual a f de x, la inversa es, ahora tengo que resolver para x, entonces vamos a tener que x es igual a f a la menos 1 evaluado en y. Sí. Lo único es que tenemos que tener cuidado que la función sea 1 a 1, porque si no, solo estamos haciendo álgebra, ¿sí? Una pregunta, ¿es válido sacar el menos? Sí, es válido porque son propiedades de raíces cúbicas. Sí, mira, porque realmente es la tercera raíz de menos a la raíz de menos para que dé más. Sí, es válido eso. Les vamos a devolver sus laboratorios. Porque